Reciban un saludo muy especial de su magazine en línea con la CUT y la nota jurídica para esta semana. Pues nos han pedido que les hablemos sobre qué es la conmoción interior, que en estos días está tan de boga en las noticias. Pues bien, permítanme decirles que la conmoción interior es un mecanismo que nació con la Constitución de 1991 y que busca, entre otras cosas, estabilizar la seguridad del Estado. En ese sentido, entonces, se debe entender que la conmoción interior está contemplada en el artículo 213 de la Constitución Política de Colombia y se trata de una medida excepcional que puede declarar el gobierno y que le concederá facultades por un tiempo perentorio, facultades especiales para expedir decretos. Estos decretos se denominan decretos leyes y pueden suspender leyes que sean compatibles con el estado de conmoción. ¿Quién avala la conmoción interior? Su validez constitucional la avala, le hace control la Corte Constitucional, control de legalidad. Y el aval se lo da el Congreso de la República, de tal manera que esta medida de excepción no queda imperativa exclusivamente al presidente de la República, porque de todas maneras tiene la vigilancia de la Corte Constitucional y necesariamente tiene que avalarla el Congreso de la República. Es más aún, para que el gobierno pueda promulgar un decreto sobre conmoción interior, este decreto tiene que contar con la firma del total de los ministros del gabinete del gobierno nacional. ¿Cuándo se declara? Pues se declara cuando el gobierno define que nos encontramos en un grave caso de perturbación del orden público y que de manera inminente es necesario tomar acciones para la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. Y como no se puede conjurar mediante medidas o atribuciones ordinarias, por eso se tiene que acudir a este estado de excepción que se lo permite el artículo 213 de la Constitución Política del país. Pero la conmoción interior no solamente tiene que ver con problemas de orden público, también se puede declarar por emergencia económica, por catástrofes, por otras razones en las cuales el gobierno considere que es necesario hacer uso de estas medidas excepcionales. ¿Son permanentes? No. Las medidas de conmoción interior tienen una vigencia de 90 días y pueden prorrogarse 2 veces más. Es decir, que el máximo que podría tener el presidente serían 270 días para que durara la conmoción interior. Pero aplica para todo el país, puede aplicar para todo el país o puede aplicar para una parte específica del país, como en el caso que nos atañe, que se ha declarado conmoción interior para todo lo que es la región del Cauca. También hubo conmoción interior, se aplicó este decreto para los casos de catástrofe o zona de desastres, como ocurrió con San Andrés y Providencia, por efectos del huracán. ¿Cómo funciona esta medida? 3 días luego de que el presidente declare el estado de excepción, el Congreso se debe reunir con la plenitud de sus atribuciones legales y constitucionales y el presidente le pasará un informe motivado en el que señale las razones que hicieron que determinara la declaración de esta medida. Durante el tiempo que esta medida está en vigencia, los decretos legislativos o decretos leyes que se expidan no tienen que ser aprobados por el Congreso, pero sí tienen que ser enviados a la Corte Constitucional para su revisión y control. Por otra parte, estas normativas solo tendrán vigencia durante el tiempo que dure la conmoción interior.
Si la Corte Constitucional considera que alguno de estos decretos puede afectar la Constitución Política de Colombia, vulnerar los derechos humanos o atentar contra la estabilidad del Estado, los declara inconstitucionales y por lo tanto pierden vigencia y pierden toda acción estos decretos. ¿Cuáles son los límites? Pues la Constitución es muy clara cuando hace énfasis en que no se pueden suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales y que se tienen que respetar las reglas del derecho internacional humanitario. Eso solamente eso es exclusivo y es de producto de los acuerdos y los tratados internacionales, y que los decretos leyes solamente podrán hacer referencia a materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiera determinado la declaratoria del estado de excepción. Y no se puede suspender de ninguna manera el normal funcionamiento de las tres ramas del poder público, como es el poder ejecutivo, el legislativo o el judicial. ¿Se puede rechazar la conmoción interior? Sí, ahí la sentencia de constitucionalidad C-556 de 1992, donde la Corte Constitucional rechazó la medida y la declaró como un abuso y por lo tanto la hizo inexequible, tomando en consideración que el alto tribunal estudió la justificación de la medida y observó que la crisis era menor o meramente gubernamental y no podía ser ejecutada porque efectivamente el papel